Manuel Carreira, de la Compañía de Jesús. Es licenciado en Filosofía por la Universidad de Comillas y en Teología por la Universidad Loyola de Chicago. Doctor en Física por la Universidad Católica de Washington. Ha sido profesor de Astronomía en las universidades de Washington y Cleveland y de Filosofía de la Naturaleza en Comillas. Autor de obras como Metafísica de la Materia, ha sido miembro del Observatorio Astronómico Vaticano y colaborado en proyectos como asesor de la Agencia Espacial de los Estados Unidos, la NASA. Padre Carreira, muchísimas gracias por atender nuevamente nuestra petición. Gracias por haberme invitado. Entre todos los milagros obrados por Cristo, ninguno resulta tan desafiante para la mentalidad propia de nuestro tiempo como el de su resurrección, piedra angular de la fe cristiana, pues como señalaba San Pablo, si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra predicación y vana también nuestra fe. Pero ¿cómo fue esa resurrección de Cristo? No fue un mero revivir a la existencia terrena como el de Lázaro o el de la hija de Jairo, sino que pasó del estado de muerte a otra vida más allá del tiempo y del espacio, como leemos en el Catecismo. Nuestra mentalidad cientifista enseguida se pone en guardia y reclama que se explique esta metamorfosis del cuerpo inerte en cuerpo glorioso. ¿Qué ocurrió en el interior del sepulcro aquel domingo de Pascua? Joseph Ratzinger acepta que se trata de un proceso que se ha desarrollado en el secreto de Dios entre Jesús y el Padre. Un proceso que nosotros no podemos describir y que por su naturaleza escapa a la experiencia humana. Sin embargo, la narración evangélica nos ofrece alguna que otra pista. San Juan, por ejemplo, nos dice que los lienzos o vendas con los que había sido envuelto el cadáver de Jesús estaban tendidos sobre el sepulcro. Es decir, no se hallaban desatados y hechos un gurruño, sino que estaban suavemente desinflados como una crisálida vacía. De este modo, Juan nos confirma que el cuerpo de Jesús no fue robado y también que Jesús no tuvo que librarse de las vendas, desliarlas o romperlas como tendría que haberlo hecho cualquier persona subordinada a la materia. En las apariciones posteriores de Jesús a sus discípulos, volveremos a comprobar que en efecto el resucitado no está sometido a los impedimentos y restricciones propios de la materia. Y sin embargo, como él mismo se encarga de mostrar, no es un mero espíritu. Deja que el incrédulo Santo Tomás toque las llagas de su cuerpo hecho de carne y de huesos. Comparte el pan camino de Maús y come pescado asado en al menos 2 ocasiones. ¿Cómo podemos explicar esto? ¿Cuál es la naturaleza de ese Cristo resucitado, espiritual o corporal? Y sobre las apariciones que nos narra el Evangelio, ¿fueron encuentros reales con Cristo resucitado o tan solo visiones de tipo subjetivo? Se podría pensar que las apariciones, tal como aparecen descritas en el Evangelio, son un mero género literario, es decir, una forma de expresar lo que no es sino una experiencia o vivencia interior. Padre Carreira, ¿qué ocurre en la resurrección? La resurrección obviamente implica, primeramente, vuelta a la vida de lo que estaba muerto. Pero no es una mera revivificación para extender el modo de vida durante otros pocos años, como fue la de Lázaro, por ejemplo, sino que es un nuevo modo de vida que transforma el modo de existir de la realidad humana completa. Para decirlo de una manera un tanto simbólica, pero al mismo tiempo intuitiva, nosotros en nuestra vida actual tenemos el espíritu sometido a las limitaciones de la materia. Tiempo y espacio son solamente atributos de la materia. El espíritu por sí mismo no está ni en el tiempo ni en el espacio. Pero el espíritu humano está donde está mi cuerpo y necesito tiempo para aprender algo, para razonar, para todas las actividades espirituales que hago. Puedo decir entonces que mi espíritu humano ahora está existiendo a modo de materia, condicionado por su unión con la materia en una única realidad personal. Lo que ocurre en la resurrección es que se intercambian los papeles. El espíritu da a la materia su propio modo de existir sin limitaciones espaciotemporales. Y entonces la materia comienza a existir también fuera del espacio y del tiempo, y como solo en el espacio y en el tiempo es donde actúan las fuerzas propias de la materia, esas fuerzas ya no van a tener importancia, ya no van a limitar lo que hace ese cuerpo humano.
Y así tenemos la realidad humana total, viviendo con la libertad propia del espíritu y cumpliendo lo que Cristo dijo: de los que son hijos de la resurrección serán como los ángeles de Dios. Ya no estarán sometidos a los límites propios de la materia. ¿Pero siguen siendo materia? Sí. Y el cuerpo no puede ser otra cosa que una colección de átomos. De modo que hablar de un cuerpo no material es como hablar de un círculo cuadrado, es una perfecta estupidez lógica. Cuerpo y alma forman la realidad humana, ahora y para siempre. Y el hombre no puede ser hombre si no es alma y cuerpo. Pero el modo de existir, que ahora, como he dicho, limita al espíritu a existir condicionado por la materia, luego se intercambia. La materia el espíritu el que lleva va la materia. a tener la libertad propia del espíritu. Eso es lo que llamamos el cuerpo glorioso, digámoslo Sí, así. pero sigue siendo cuerpo hecho de átomos y no puede ser otra cosa. Y ahí es donde la ciencia moderna puede ayudarnos incluso a ampliar nuestro concepto de lo que es propio de la materia y lo que no. Porque tenemos en nuestra experiencia diaria la convicción de que ser materia significa ser algo impenetrable, que tiene que estar en un sitio, que no puede estar en varios a un tiempo, que cambia con el tiempo, que necesita fuentes de energía externas. Todo eso es verdad en nuestra vida actual, pero dejará de ser verdad en el nuevo modo de existir, porque existiendo a modo de espíritu no estará en el tiempo, no necesitará ocupar un espacio, no necesitará fuentes de energía y se puede decir que es un modo de existir propio de los espíritus puros, pero participado ya por la materia también. Usted, padre Carrera, que es buen conocedor de la física cuántica, sabe perfectamente que a nivel microscópico la materia puede desplazarse, que a nivel microscópico la materia puede comportarse como una onda, ¿no? Es decir, que hay una serie de cuestiones que la mera percepción de los sentidos no nos muestra, pero que en el laboratorio la materia tiene comportamientos que resultan insólitos, ¿no? Desde la experiencia más Y me alegro habitual, que ¿no? me permita decir algo más de eso, porque precisamente... No, lo que le quería preguntar es, lo que a nivel microscópico es posible, tal y como nos enseña la física cuántica, evidentemente, ante el poder divino podría ser posible también a nivel macroscópico. Exactamente, ¿no? eso es lo que quiero decir, que lo que puede hacer una partícula puede hacerlo un conjunto de partículas. Y en mis laboratorios ahora yo puedo ver que una partícula está en varios sitios un tiempo, que puede ir de un sitio a otro sin pasar por el medio, que la partícula puede decirse incluso que no tiene identidad propia, sino que puede sintetizarse a partir de pura energía, y todo esto, que es propio de lo que ocurre en nuestros laboratorios, solo a nivel de partículas elementales, por potencia divina, podemos decir será posible también para la realidad total que es el cuerpo humano.